Bien, ¿por qué pusimos ahí la llave? Vamos a ver sobre esas palabras. Es una llave porque es como, estando entre Saturno y Urano, es quien nos conecta, quien nos abre la puerta hacia esos planetas transpersonales que vienen a traernos esa gran transformación. Me pregunta, muy buena pregunta, ¿cómo y quién definió las energías de los planetas? Bueno, eh, vamos a llevar esta pregunta solamente a Quirón. ¿Por qué? Porque bueno, el tema de los planetas tiene que ver con el origen de la humanidad, tiene que ver con los dioses antiquísimos, esos dioses que ya en sus características tienen que ver con las energías que estamos hablando, las personalidades de los dioses identifican esto. Pero fíjense qué curioso, este señor que encuentra este planeta o este asteroide Quirón, le pone el nombre de Quirón 2 semanas después que lo descubren, es bautizado como Quirón, y por esa sincronicidad del universo. Justamente ese nombre tiene que ver con lo que está trabajando o está afectando Quirón en nuestra carta natal, porque Quirón trabaja al sanador herido, la herida que todos portamos, lo mismo que le sucedió al centauro Quirón en la mitología griega. Antes que nada, con el tema también de dónde surge la astrología. La astrología, como habíamos dicho en la primera clase, básicamente podemos remontarnos al comienzo de la humanidad. Sobre todo la astrología que aplicamos aquí tiene sus orígenes en Mesopotamia y luego, en su evolución, podríamos decir que es una astrología griega occidental la que aplicamos. Por eso es que se presta atención a tanto al tema de los dioses. Les cuento el mito entonces de Quirón. El mito dice que el dios Saturno, Cronos, también conocido como Cronos, en una ocasión, y esto es realmente algo muy extraño para Saturno, ¿no? Ardió en pasión, no es algo que lo caracterice mucho, por la ninfa Filira. Y justamente, pobre Saturno, una vez que se tira una canita al aire le salió mal. Su esposa Rea lo sorprendió en el momento y bueno, lo convirtió en ese momento a través de su magia en un caballo y escapó. Por eso es que, fruto de esa unión, nace el centauro Quirón, mitad hombre y mitad caballo. Ahí tenemos entonces cómo fue que nació, cuál es el origen de Quirón. Un origen traumático, podríamos decir, por lo menos su concepción, donde hubo desengaños, donde hubo ese tipo de situaciones. Bueno, mucho tiempo después, Quirón vivió en un santuario, en el Monte Pelión, dedicándose a enseñarle a los jóvenes artes marciales, el arte de la caza y también música. Era un gran sabio, sin lugar a dudas. Por supuesto que semidios, hijo de un dios y de una ninfa. Y dentro de sus estudiantes famosos estuvieron Aquiles, Asclepio, el propio Hércules, Perseo, bueno, todos los grandes héroes de la mitología griega fueron alumnos de Quirón. Y Quirón también era un gran médico. Era inmortal, pero accidentalmente su amigo Hércules y alumno lo hiere con una flecha envenenada y bueno, como no podía morir porque era inmortal, esa herida queda por siempre abierta de forma incurable, provocándole un gran dolor. Pero bueno, tiene esto una característica muy interesante el mito, porque cuando Prometeo, aquel que le robó el fuego a los dioses, iba a ser castigado por sus ofensas, Quirón ofrece su vida por él, se sacrifica, y ese sacrificio, sacrificando su propia inmortalidad, lo libró del tormento del dolor. Y aquí estamos viendo entonces un poco Quirón cómo nos puede ayudar a salir
de esas situaciones. Quirón representa la herida que todos portamos, la gran herida que portamos y que suele afectar muchas áreas de nuestra vida, no solamente el área donde está en la carta natal, pero el área donde está en la carta natal está representando desde dónde surge o dónde pudo estar el origen de esa herida. Es muy importante poder descubrir nuestro quirón y poder tratar de entender qué es lo que nos pide, dónde nos pide entonces realizar el sacrificio para poder terminar de sanar. A veces puede tener que ver con situaciones emocionales, que uno realmente tiene que hacer un esfuerzo para enfrentar, para hacer ese sacrificio. Bien, me están preguntando aquí, Quirón en la casa 2. Bueno, me dicen el final de la casa 1, díganme a cuántos grados de la cúspide siguiente. Sí, es muy importante. A ver si está en la 1 o está en la 2. ¿Sí? Quirón en la 1, les cuento las dos cosas. Quirón en la 1 generalmente tiene que ver con la herida en el propio impulso. A veces situaciones que fueron vividas de niño pequeño, y si es sobre el final de la casa 1, a veces a los 5, 6. Si está a 3 grados de la casa 2, está en la casa 2. Pero a veces, bueno, situaciones cercanas a los 7 años, entre los 6 y los 7 años, o un poco más, depende del tamaño de la casa, donde haya quedado alguna marca importante. Pero también a veces Quirón puede venir trayendo su herida de alguna existencia anterior. Eso se puede estudiar un poco a través de aspectos y estudiando también la posición del nodo lunar, que veremos más adelante. Pero a veces, bueno, puede ser que la herida esté en ese impulso vital, en esas ganas de hacer las cosas, que estén todas las ganas, que esté toda la energía, que esté toda la fuerza, pero cuando uno va a empezar a hacer algo, hay algo que nos traiciona. Puede ser baja autoestima, puede ser una especie de autocomplot. Cuando está en la casa 2, generalmente puede haber miedo a la escasez, puede haber alguna situación relacionada con los valores. Pueden ser personas de mucho honor, ¿sí?, que sientan aversión o sientan un rechazo muy grande por todo tipo de situación que implique falta de honor o traición, ¿sí?, y que esto se repita en sus vidas, ¿no?, como esas traiciones, un poco también para poder seguramente rescatar el aprendizaje que pide Quirón en relación al honor. También, como decíamos, un Quirón en la casa 2 puede estar trayendo una herida, una dificultad en el área de lo económico, de la economía, sobre todo en relación al sentimiento de escasez. Y por el momento, hasta acá vamos a llegar con los planetas, ¿sí? Vamos a hacer un breve resumen, y en este resumen simplemente vamos a prestar atención a lo que pusimos allí. Los planetas, todo esto que hemos visto hasta ahora, indican dimensiones de la experiencia. Como siempre decimos, el qué. Los elementos, que vamos a ver en unos instantes, son la sustancia energética de la experiencia. Ahora vamos a entender esto. Los signos, que parten de los elementos, indican las cualidades de la experiencia, es decir, el cómo. Lo que son los planetas, el cómo los signos, las casas es el dónde, en qué ámbitos, en qué campos de la experiencia suceden las cosas, y los aspectos tiene que ver cómo esas dimensiones de la experiencia, esos que, se relacionan unos con otros. Hacemos una pausa de unos segundos y continuamos con este tema apasionante que viene ahora de los elementos.